Hola a todos, mi nombre es Camila Dinero y en el día de hoy les voy a hablar un poco sobre el capítulo 5, nombrado flexión, pandeo y oscilación. La primera sección de este capítulo trata sobre soluciones estándar a problemas elásticos, el segundo sobre su uso para derivar límites e índices de materiales, el tercero explica cómo graficarlos en gráfico de propiedades de materiales y por último ilustra su uso a través de estudios de caso. Modelado y diseño. El modelado es una parte clave del diseño. En la etapa conceptual inicial, los modelos aproximados establecen si un concepto funcionará e identifican la combinación de propiedades de los materiales que maximizan el rendimiento. Luego, en la etapa de realización, los valores más importantes de modelado para los parámetros de diseño son las fuerzas, desplazamientos, velocidades, flujos de calor y dimensiones de los componentes. Ya en la etapa final, el modelado proporciona valores precisos para tensiones, deformaciones y probabilidades de falla en componentes claves, lo que permite optimizar la selección y el tamaño del material. Como ya sabemos, se han modelado muchas geometrías y patrones de carga comunes que ya están delimitados en el programa. Entonces, nuestra tarea simplemente sería colocar el valor de ese esfuerzo. Entonces, los tipos de esfuerzo los veremos a continuación. El primero es compresión, que es un esfuerzo que consiste en someter un cuerpo a la acción de dos fuerzas opuestas para que disminuya su volumen. Como podemos ver en la ilustración, se está sometiendo ese cuerpo a esa fuerza de compresión y por ende, como disminuye su longitud, aumentaría su volumen en la parte de arriba. Luego tenemos la flexión elástica, también a veces es llamada curva elástica, es la deformada por la flexión del eje longitudinal de una viga recta, la cual se debe a la aplicación de cargas transversales en el plano XY sobre la viga. La torsión de ejes se define como la capacidad de torsión de objetos en rotación alrededor de un eje fijo. En otras palabras, sería la multiplicación de la fuerza y la distancia más corta entre el punto de aplicación de la fuerza y el eje fijo. El pandeo de columnas se refiere a la curva o flexión que se produce a la mitad de una viga o de un muro debido al esfuerzo de compresión que vimos al inicio. En la ilustración podemos ver cómo se comportaría este tipo de esfuerzo. Y por último, las vigas y placas vibratorias. Cualquier sistema no amortiguado que vibre en una de sus frecuencias naturales puede reproducirse al simple problema de que la masa M, unida a un resorte de rigidez K, la fuerza de restauración por unidad de desplazamiento. En la ilustración podemos ver cómo se comportarían estas placas vibratorias al aplicárseles una fuerza. Ahora vamos a hablar sobre el índice de materiales para diseño elástico. Como primer punto tenemos la reducción de peso, pero enfocado en un tirante rígido y ligero. Primero se debe elegir el material, que en este caso sería un tirante cilíndrico, se especifica su longitud y debe soportar una fuerza de tensión F sin extenderse elásticamente a más de delta, que estaría predeterminado. Este es un componente portador de carga, por lo que deberá tener cierta tenacidad. El objetivo sería siempre hacerlo lo más ligero posible. Tenemos el mismo tema, pero esta vez enfocado a un panel rígido y ligero, que podría ser un tablero de una mesa. Se especifica la longitud y ancho, sin embargo, el espesor de esta sería libre. Se carga en flexión mediante una carga central denominada F. Entonces, la resistón de rigidez requiere que no se desvíe más de delta bajo la carga F. El objetivo sería nuevamente, como el anterior, que este tablero sea lo más liviano posible. Luego tenemos la reducción del peso, pero esta vez enfocado en una viga ligera y rígida. Como ya sabemos, las vigas tienen muchas formas, rectángulos sólidos, tubos cilíndricos. Algunas tienen demasiadas variables geométricas libres para aplicar el método anterior directamente.
por lo que se debe restringir la forma para que sean autosimilar, de modo que todas las dimensiones cambien en proporción a cuánto varía el tamaño. Es por eso que las vigas por lo general siempre tienen una forma cuadrada. Luego tenemos la reducción del peso, del precio, perdón. Si el precio del material es CMM, signo de peso dividido entre el peso, el costo del material para fabricar un componente de masa simplemente sería multiplicar y luego dividir estos valores. Tenemos que tener en cuenta también que el costo del material es solo una parte del costo del componente modelado, porque también está el costo de fabricación y el costo de darle las terminaciones, como darle su forma, unirlo y terminarlo. Ahora vamos a hablar sobre las propiedades, pero centrándonos en gráficas de los materiales. La primera gráfica que veremos sería la de cribado, límite de atributos en gráfica. Estos límites se pueden trazar como líneas horizontales o verticales en los gráficos de propiedades del material. Como podemos ver en la ilustración, el diagrama esquemático de costo relativo que se muestra por la letra E, muestra un límite inferior para E y uno superior para el costo relativo. Luego tenemos el ranking, índices en gráficos. El siguiente busca, el objetivo es buscar del subconjunto de materiales que compran con los límites de propiedad aquellos que maximicen el rendimiento del componente. Usaremos el diseño de componentes ligeros y rígidos como ejemplos. Los otros índices de materiales se utilizan de forma similar. Aquí podemos ver una gráfica, el método gráfico, y estas tres líneas simulan los tres materiales que están dentro del estudio. Luego tenemos la selección asistida por computadora. Los gráficos brindan una descripción general para la cantidad de materiales que se pueden mostrar en cualquiera de ellos, que sería obviamente limitado. La selección que los utiliza es práctica cuando hay muy pocas restricciones, pero cuando hay muchas, como suele haberlas, comprobar que un material dado las cumple es muy, muy pesado. Ambos problemas se superan mediante la implementación de informática en el método, que sería esta, la selección asistida por computadora. Utilizaríamos el sistema grande, que ya lo conocemos, y como podemos ver en la ilustración de la derecha, el esquema muestra los tres tipos de ventana de selección que se pueden utilizar en cualquier orden y combinación. El motor de selección es el subconjunto de materiales que pasan por todas las etapas de la selección. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre los casos de estudio que se presentaron en este capítulo. El primer caso es la palanca ligera para sacacorchos. Tenemos que si una palanca de sacacorchos se carga en flexión, la fuerza F crea un momento de desplazamiento de flexión. Al extraer un corcho, sea aceptablemente pequeño. Si el sacacorchos está destinado a viajeros, también debe de ser ligero. La selección rectangular, la selección de la forma de este producto sería rectangular. Asumimos la autosemejanza, lo que significa que somos libres de cambiar a escala de la sección, pero no de su forma. Aquí en la ilustración podemos ver el sacacorchos y cómo se comportarían estas fuerzas actuando sobre él. Y por último, ya tenemos el último caso de ejemplo, que serían los costos de materiales estructurales para edificios. Los materiales se utilizan en tres formas: estructuralmente para sostener el edificio, como revestimiento para protegerse de la intemperie, y como interiores para aislar del calor, el sonido y para proporcionar comodidad y decoración. Entonces tenemos que tener en cuenta que estos materiales utilizados deben ser rígidos, también considerando que deben de ser baratos, rígidos para que el edificio no se doble demasiado bajo cargas de viento o cargas internas, y fuerte por lo que hay un riesgo de que se derrumbe.
Entonces tendríamos lo barato porque se utilizaría mucho material. La selección de materiales para vigas de peso rígido es el objetivo de hacerlos más baratos posible sin dejar de cumplir la restricción de rigidez. Como resumen a este capítulo, debemos de decir que la rigidez adecuada es fundamental para el diseño de estructuras con deflexión limitada, como en la envergadura de un avión es un ejemplo de demasiada deflexión que comprende el rendimiento aerodinámico. El equipamiento deportivo es otro. La sensación de palos de golf, raquetas de tenis y tablas de snowboard tiene mucho que ver con la rigidez. Espero que estos temas hayan quedado claros y si no es así, pues dejen su comentario en la plataforma. Muchas gracias.